Vamos a empezar entonces con el sermón de la palabra de Dios, habiendo hecho la lectura en el Evangelio de San Lucas capítulo 15, versículo 3. Cuando nosotros examinamos este pasaje y nos acercamos a este capítulo 15 de Lucas, tenemos que ver bien, una vez más, como siempre debemos hacer, el contexto en el que este pasaje está escrito. San Lucas nos va mostrando cómo se desarrolla el ministerio del Señor Jesús y también nos muestra en varios momentos las controversias que el Señor tiene con los líderes judíos, ¿no? Con los fariseos y con los saduceos. Y previo a este encuentro o a esta enseñanza del Señor Jesús, en el que inicia realmente estas dos parábolas que el Señor da, inician por un reproche de los fariseos, ¿no? Por un reproche de los líderes judíos hacia él. Ahora lo vamos a ver. Pero antes de eso, ya en el capítulo 14, ¿no? Ya se ve que el Señor había sanado a un hombre hidrópico. Pero cuando él les sana, ¿no? Ellos una vez más le reprochan por qué razón él sanaba en el día de reposo, en el sabbat, en el día en el que supuestamente no se podía hacer nada, ¿no? Todos estos judíos en su legalismo habían llevado los mandamientos a un extremo que no era el que Dios dictaba. Es decir, ellos habían torcido los mandamientos de Dios. Y ese es el gran peligro de torcer lo que Dios dice en su palabra. Entonces las interpretaciones falsas llevan a prácticas falsas y obviamente desprovistas de la voluntad de Dios, del amor y de lo que Dios pide de nosotros. Y eso es lo que ellos habían hecho. Eran capaces de dejar a una persona que muera o a una persona enferma que ni siquiera se le podía sanar, ¿verdad? Como hacía el Señor Jesús, un acto de misericordia y de caridad, porque para ellos la primacía era justamente el no hacer nada ese día, porque era un mandato de Dios. Entonces estaban torciendo lo que realmente Dios había dicho. Jesús les está constantemente diciendo cómo no va a estar permitido hacer el bien en el día de reposo, ¿no? Si incluso con vuestros animales lo hacéis, ¿no? ¿Cómo me reprocháis porque sano a un hombre, ¿no? Estas controversias eran continuas durante el desarrollo del ministerio de nuestro Señor. Y después de eso el Señor es invitado a una cena en la casa de un fariseo. Y estando en esa cena de este principal, en la que vienen muchas otras personas, Él les hace referencia a dos parábolas acerca de la comida y de con quién comes, ¿no? Y de cuál es tu actitud cuando vas a un lugar donde se celebra un banquete. Y en esa celebración, Él se refiere a aquellos que llegaban y de inmediato se sentaban en los primeros lugares, en los lugares de mayor dignidad. Esto ocurría en los eventos públicos, como también en la sinagoga, ¿no? Los de mayor dignidad llegaban y se sentaban delante, ¿no? Hasta el día de hoy pasan estas cosas. Pero el Señor dice, no lo hagas, no llegues tú y te sientes tú delante, sino más bien siéntate detrás, porque no sea que el que te ha invitado te diga, pásate atrás para que venga alguien más digno que tú, sino que siéntate detrás por si acaso el hombre te dice, ven delante, ¿no? Y eres honrado. El Señor está llamando a la humildad, está llamando a tener corazones humildes y sencillos, y no creernos nosotros mismos superiores, ¿no? Ni mejores, sino con humildad delante del Señor. También les da una parábola acerca de la gran cena, donde Él muestra que Dios está preparando un banquete, y se refiere a ese banquete justamente que es el banquete mesiánico, donde Cristo es Rey y Señor, y al banquete al que nos está llamando, a unirnos a Él y a celebrar su gran fiesta como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero todos los que fueron invitados pusieron excusas y no fueron al banquete. Finalmente el Señor manda a sus siervos a que traiga a todos los pobres, a los menesterosos, porque todos los que supuestamente eran dignos y estaban preparados no quiso ir ninguno, porque cada uno estaba comprometido con su propia vida y con sus propias necesidades y con sus propios anhelos, y ninguno respondió a la invitación del Señor. Pero sí los pobres y necesitados y menesterosos, incluso aquellos a quienes el Señor dice, fuérzalos a entrar, llena mi banquete. Y eso muestra la actitud de Dios, que nos ofrece venir a su banquete, pero muchas personas rechazan esa búsqueda y rechazan esa oferta de Dios por sus propios anhelos, intereses, sueños.
y no por ir y alinearse camino al banquete del que Dios nos llama. Luego el Señor habla de lo que cuesta seguir a Cristo, ¿no? El que si alguno viene a mí y no aborrece todo lo que tiene, no es digno de mí, dice el Señor, ¿no? Él está diciendo, si tú quieres venir y seguirme, el precio de seguirme es la renuncia a todo lo que tú tienes. Cristo no te pide que en este momento dejes todo, vendas tus cosas literalmente, pero sí que en tu corazón tiene que estar la disposición a abandonar todo lo que tú eres, todo lo que tú crees, todo lo que está, incluso tu cosmovisión de vida y tus propios bienes. Debes estar dispuesto a decir, todo lo dejo por Cristo, que es la perla de gran precio. Cristo es el todo para mí y estoy dispuesto a dejar todo, a tomar mi cruz y seguirle. Y eso es lo que cuesta, dice, seguir a Jesús. Por eso allí el Señor Jesús dice, ¿quién de vosotros para edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? De igual manera dice, si tú quieres seguirme, lo primero que tienes que hacer es sentarte y calcular lo que cuesta seguirme. Y es la renuncia a ti mismo. La moneda que se tiene que pagar para seguir a Cristo se llama renuncia. Que estés dispuesto a dejar lo que tú piensas, crees, eres, por seguirle a Él y por tener la vida plena que Él te da. Bien, Jesús está dando todas estas enseñanzas, es el contexto. Y después de todo esto, es que el Señor Jesús, habiendo tenido esta cena con estas personas y todo esto, dice que se acercaban a Él todos los publicanos, ya estamos en el capítulo 15, se acercaban a Él todos los publicanos y los pecadores para oírle. Fijaos el perfil de los que se acercaban para oír a Jesús. Nos dice todos los publicanos y los pecadores. Sabemos, los publicanos eran aquellos judíos, ¿no? Hebreos, del pueblo de Israel, pero que habían entrado a ser asalariados del Imperio Romano, ¿no? Se les había encargado, trabajaban para el Imperio Romano y se les había encargado cobrar impuestos al pueblo. Cobrar impuestos. Por eso eran considerados como traidores, ¿no? Eran considerados como lo más bajo dentro de los judíos. Por eso publicanos y pecadores se mencionan siempre juntos, ¿no? Porque los publicanos eran como los traidores, eran muy mal vistos, porque además de cobrar los impuestos, ellos cobraban una parte para ellos. Y muchas veces lo hacían con usura y robaban, ¿no? Cobraban más de lo que debían. Bien, pues estos publicanos y pecadores, lo más bajo, la escoria, es la que se acercaba a Jesús para oírle. O sea, fijaos, aquí había muchos de estos publicanos y pecadores que habían visto en Cristo realmente un profeta, habían visto a alguien que venía de Dios, que anunciaba realmente y enseñaba con palabras de autoridad, y veían en él una vida diferente, y se acercaban para oírle. También se acercaban, nos dice aquí, los fariseos y los escribas. Los fariseos, sabemos, eran estos líderes judíos. No eran los sacerdotes, que eran los saduceos, pero eran unos líderes laicos y que tenían gran autoridad en medio del pueblo. Y entre ellos estaban también escribas, es decir, doctores de la ley, maestros de la ley. ¿Y ellos qué hacían? Murmuraban, nos dice ahí el texto. Ellos no se acercaban simplemente para oír y aprender, ellos se acercaban para oír y murmurar e iniciar el chisme. Entre ellos murmuraban acerca de Jesús. ¿Y qué es lo que decían? Este a los pecadores recibe y con ellos come. Fijaos una vez más la actitud inmisericordia dura de esos corazones. Al igual que cuando Jesús sanaba a alguien en día de reposo y le acusaban, cuando le veían a Jesús que recibía a los pecadores para que oigan el Evangelio, para que escuchen el llamado del arrepentimiento, ellos de inmediato cerraban su corazón y decían, no, este recibe a los pecadores y con ellos come. Sabemos que el comer en la cultura judía y hasta el día de hoy es un acto realmente de comunión y de confianza, ¿no? No comemos con cualquiera, ¿no? No nos sentamos en la mesa con desconocidos directamente a comer. Comer es un acto de comunión. Por eso el Señor nos ha dejado la Eucaristía, donde tenemos la comunión con Él y la comunión nosotros, porque participamos
de su mesa, tenemos comunión. Y aquí, evidentemente, ellos le acuzan. ¿Cómo es posible que él coma y reciba a estas personas? Y esto nos está mostrando el corazón de Dios hacia el pecador, hacia el perdido, hacia todo aquel que está lejos de él. Y Jesús nos va a mostrar el corazón de Dios, su propio corazón, hacia el perdido, a través de estas dos parábolas que él cuenta. La parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Las dos parábolas hablan realmente de lo mismo. Y luego hay una tercera parábola que no la vamos a tocar hoy, que es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Donde el Señor expande un poquito más la idea y la actitud del Padre y cómo se procede el volver al Padre en el arrepentimiento. Pero en esta primera parábola, versículo 3, nos dice: Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Fijaos, ellos le están acusando de recibir y comer con los pecadores. Con esta parábola, Jesús, ¿qué les está mostrando? Que esos pecadores, esos publicanos que están viviendo fuera de la voluntad de Dios, en contra de la voluntad de Dios, para Dios se consideran ovejas perdidas. Ovejas perdidas. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Estos que vosotros despreciáis y les llamáis directamente publicanos y pecadores, en el corazón de Dios son ovejas, pero que están perdidas, están extraviadas. Pero Dios es un buen pastor, que cuando una oveja se ha perdido, Dios sale de sí mismo y deja sus 100 ovejas que están bien guardadas para ir a buscar a aquella que se ha perdido y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Es decir, Jesús les está diciendo: este es mi corazón. ¿Por qué he venido yo al mundo? ¿Por qué vengo? ¿Por qué he encarnado? ¿Por qué me he hecho hombre? ¿Por qué he venido y recibo a los pecadores y me siento con ellos? Dice Jesús. No para compartir su pecado, no para enredarme con sus pecados. Yo no estoy con el publicano haciéndole fiesta por sus engaños. Yo no estoy con el pecador revolcándome en sus vicios y compartiendo sus vicios y sus errores. Yo me acerco a ellos como el buen pastor que ha salido y ha dejado su rebaño y ha venido a este mundo para alcanzar y buscar y encontrar a esa oveja que se había perdido. Va a encontrarla. ¿Pero para qué? Nos dice. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Es decir, Jesús no se acerca al pecador. Jesús no ha venido a este mundo, repito, para mezclarse con el pecado humano. Él ha venido para rescatar a su oveja. Cuando el pastor encuentra a su oveja perdida, a su oveja que puede estar revolcada en el barro, puede estar con las heridas de haberse salido del rebaño, puede haber sido atacada por los lobos y puede estar dañada, herida, embarrada, sucia. ¿Qué es lo que hace el pastor cuando la encuentra? La pone sobre sus hombros. La pone sobre sus hombros, cuida de ella para llevarla a casa. Y esta es la figura de lo que Dios hace cuando nos llama al arrepentimiento. Cuando Dios se acerca a nosotros y nos encuentra, y nosotros reconocemos en Él a nuestro pastor y decimos: Señor, sálvame, porque me he metido en un gran lío, estoy perdido, estoy lejos de tus caminos. Entonces, hermanos, hay un sentido en el que, por supuesto, toda la creación y toda persona humana que existe es hijo de Dios, porque son criaturas de Dios. Y en ese sentido hay una filiación por creación, y por la cual Dios es en un sentido general pastor de su creación, y Dios ama al ser humano. Y al ser humano caído y perdido viene a rescatar. Cristo vino para rescatar, y hasta el día de hoy Jesús sigue obrando en la vida de aquellos perdidos. Por eso nosotros no debemos tener un corazón endurecido como los fariseos.
de despreciar al pecador. Cuando vemos al ser humano perdido en sus pecados, viviendo vidas para sí mismos, viviendo vidas enredadas en pecados incluso aberrantes, ¿no? Nosotros no debemos tener el corazón del fariseo de decir, a estas personas yo ni me acerco, a estas personas yo no les muestro ni siquiera caridad, a estas personas ni siquiera les llevo algo del evangelio o les comparto, no, porque estas personas están totalmente perdidas, estas personas, yo con estas personas no me siento, no hablo. Esa no es la actitud que Cristo tuvo ni la que Cristo nos manda a tener. Nosotros debemos llevar el evangelio, no mezclarnos con el pecado, no aceptar el pecado, no tolerar el pecado, no decir sí y reírse del mal, sino más bien estar allí para ser luz y ser sal, para llevar la luz de Cristo y para llevar la sal, para dar sabor y dar pureza donde está el pecado y llamar al pecador al arrepentimiento. Esa es nuestra tarea y debemos hacerlo con un corazón lleno de misericordia como Jesús lo hacía, con la verdad, por supuesto, diciendo la verdad, pero con amor. No un corazón fariseo de cerrar el corazón y decir yo a estas personas ni me acerco. Ese no es el corazón de Dios. Como nos muestra aquí, este buen pastor coge la oveja, la lleva de vuelta a casa. Y cuando llega a casa dice que reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo, dice Jesús como conclusión, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Fijaos la enseñanza que Jesús les está dando a estos fariseos duros de corazón. En el cielo, en la presencia de Dios, hay más gozo por un pecador que se ha arrepentido. Fijaos, y aquí lo dice Jesús directamente, si Él se sienta con los publicanos y pecadores y los recibe y come con ellos, no es para mezclarse con su pecado, es para llamarlos al arrepentimiento. Recordaos que arrepentimiento significa volverse a Dios. No solo sentirse mal, sino un cambio de vida, girar mi vida hacia Dios para volver al Señor. Y Jesús dice, para eso he venido, para traer a mis ovejas de vuelta al Padre, para que se arrepientan. Y para eso tengo que tener contacto, obviamente, con ellas. Tengo que ir a buscarlas hasta encontrarlas y llevarlas de vuelta al Padre. Y en el cielo hay más gozo por uno solo que se arrepiente y vuelve al Señor, que por las 99 que no necesitan arrepentimiento, que ya estarán en los caminos de Dios. O incluso aquí el Señor también a los fariseos les está dando a entender muy probablemente que hay muchos que creen que no necesitan arrepentimiento, que creen que ya son justos en sí mismos, pero todos necesitamos arrepentirnos y volvernos al Señor. La segunda parábola es muy parecida. Jesús refuerza esta idea y les dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas? El dracma era una moneda que usaban los griegos y que era equivalente al denario de los romanos, y básicamente un dracma era el sueldo de un día, era lo que valía para subsistir un día, ¿no? ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas dice, ¿no? Si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Otra vez, Jesús pone este otro ejemplo muy similar. Esta mujer que ha perdido una moneda que le significa un día entero de alimentación, de subsistencia, y ella empieza a buscar. ¿Y cómo hace esta búsqueda? Hace una búsqueda con diligencia. Y esto refleja una vez más el corazón de Dios. Que Dios no nos deja perdidos en nuestro pecado. Dios simplemente no nos deja allí, como diciendo, bueno, te has rebelado contra mí, estás caído en el pecado, pues ahí te vas a quedar. No, Dios sale de sí mismo y Dios inicia ese plan redentor y Dios viene a nosotros y habiendo Cristo consumado su obra en la cruz, muerto y resucitado, el Espíritu Santo sigue obrando en esta vida a través del anuncio del Evangelio y llama a los hombres, reconcíliate con Dios.
Y Dios sigue acercándose al hombre y tocando su corazón a través de circunstancias, a través de la predicación de la palabra, a través de la vida de los cristianos que llevan el amor de Cristo. Dios está una y otra vez alcanzando, buscando, tocando al pecador y llamándole: arrepiéntete y vuelve a mí. Vuelve a mí. Y Cristo está una y otra vez llamando al pecador a que se arrepienta. Esta mujer busca con diligencia, barre la casa, enciende la lámpara. Las casas en esa época no tenían ventanas, eran oscuras, pues enciende la lámpara, barre. Hay una búsqueda diligente, lo cual muestra todo el trabajo que hace Dios para llamar al pecador. Y cuando le encuentra, igualmente hace fiesta, ¿no? Llama a sus amigas: gozaos, gozaos porque he encontrado la dracma que había perdido. Y otra vez enfatiza el Señor: así en el cielo hay gozo delante de los ángeles de Dios. Y vemos esta imagen celestial que la vemos en los profetas como Isaías, como Ezequiel, en el Apocalipsis, de Dios en su trono, rodeado de las huestes celestiales, los serafines, los querubines, y también estos ancianos celestiales, y la iglesia triunfante en los cielos, que se goza cuando un pecador se arrepiente, es decir, cuando alguien que estaba lejos de Dios se vuelve a Cristo y se entrega a Cristo. Este es el corazón de Dios, hermanos. Y esto a nosotros nos debe llevar, y con esto voy a terminar, a guardar nuestro corazón de no ser fariseos, con corazones duros, llenos de prejuicio y de juicio directo hacia el mundo perdido. Evidentemente hay personas en el mundo que en medio de su pecado odian directamente a los cristianos y rechazan a los cristianos y no permiten ni siquiera el anuncio de la palabra, no permiten, son activamente odiadores y enemigos de la fe. Con tales personas es muy complicado hablar y tener una cercanía. Pero el Señor nos manda a tener corazones misericordiosos con aquellos perdidos que necesitan arrepentimiento y que necesitan oír el Evangelio y necesitan ver la gracia de Dios y el amor de Cristo en nuestra vida. Y nosotros no debemos cerrar las puertas de nuestra vida a estas personas. No debemos hacerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios el Padre ha dado a su Hijo unigénito. El Hijo mismo se entrega por amor nuestro. Y el Padre y el Hijo nos dan el Espíritu. Todo en Dios es entrega. Todo en Dios es donación. Y esa misma actitud tiene que estar en nosotros, ¿no? De tal manera ha dado Dios a su Hijo unigénito, ¿no? De tal manera ha amado al mundo, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. San Pablo por eso dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, que oremos por todos, porque Dios, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere, su voluntad, que todos los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad en Cristo. San Pedro también nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, es decir, de cuando el Señor volverá, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está esperando que todos vengan al arrepentimiento, y el Señor muchísimas veces estira el tiempo, dilata los tiempos de sus juicios, esperando que el hombre se arrepienta. San Pablo, y con esto vamos a terminar, nos dice una vez más que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a la Iglesia, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y ese es el llamamiento que tiene la Iglesia para todos: reconcíliate con Dios, vuélvete al Señor, deja tus caminos, deja tus pensamientos y entrega
tu vida a Cristo para iniciar una vida nueva. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, nos dé ese corazón de Cristo, de buenos pastores, como hemos leído también en Primera de Pedro, de ser buenos pastores, porque el príncipe de los pastores, por supuesto, nos pedirá cuentas a los que somos ministros y a todos los cristianos de cómo hemos llevado el Evangelio y su amor a los que nos rodean. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.